Gracias una vez más por estar aquí. Pues el día, por los tiempos modernos, ahorita no sé. Vale, entonces vemos que hay gente pues, de todos lados. ¿De dónde estamos tomando? La mayoría de la gente pues es un 24% de gente que viene de escuelas. En su mayoría hay de otras industrias, aeroespacial, automotriz, en ventas, distribuidores, un buen número. La mayor parte vienen de los departamentos de ingeniería o son estudiantes, ¿ok? Una buena cantidad de ventas, de departamentos de calidad, logística y mantenimiento. Estamos variados. Vale. Ahora sus expectativas de esta sesión. Experiencia, novedades sobre ahorro de energía, aprendes más sobre la eficiencia energética, ampliar conocimientos. Sobre productos en automatización, perfecto. Eso lo vamos a ver a lo largo de la sesión, no todo en esta. ¿Cómo trabaja? Sí. Vamos a ver desde la parte de estándares, conocer los aspectos a tomar en cuenta en términos de energía. Muy bien. Vamos a ver la parte de las bases. Aprender, reforzar. Vale. Diferenciadores. Inclusive veo que hay gente que dice que quiere aprender productos de Festo. Hoy vamos a ver más que productos, también servicios. Nuestra canasta es más amplia que eso. Tecnología, eficiencia, perfecto. Yo creo que los conocimientos. Yo creo que vamos a poder cubrir la mayoría de los temas que ustedes tienen expectativa. Nuevos conocimientos de ingeniería, espero poder cumplirla ahorita con las bases. Esperamos que sea lo que tú esperas. Desarrollar conocimientos, perfecto. Entonces, las expectativas van encaminadas a los mismos puntos, casi todos a conocer sobre la eficiencia energética desde el punto de vista técnico de los productos, cómo optimizar recursos de la operación de la máquina en sistemas de producción, sí lo vamos a ver el día de hoy. Aplicaciones que dé Festo, aprender acerca del tema, puntos de vista de experto del tema, conocer más. Everything about new stuff in the industry and their applications, claro que sí. Aprender más cosas, lograr conocimiento. Ok. ¿Qué les viene a la mente cuando hablan de eficiencia energética? Vamos a hacer un mapa mental de lo que ustedes tienen. Sobre todo es eficiencia, energético, energía es la palabra que más resalta, ahorro, uso, la manera de uso, el aprovechamiento, sistemas de mejora, reducir pérdidas, reducir costos, los recursos. Ok. Muy bien. Bueno, pues esta fue una manera de romper el hielo y con esto les doy la bienvenida a la presentación del día de hoy de eficiencia energética en Festo. Mi nombre es Francisco Castillo, yo soy líder de servicios de valor agregado en Festo México y gerente de cuenta para cuentas de Food and Packaging. Estoy a la orden. Esta sesión o la parte de eficiencia energética la dividimos en 3 partes. Como saben, eso es un curso de 6 horas. El día de hoy van a ser las bases, es decir, toda la parte teórica en la que se sustentan nuestros servicios y productos de eficiencia energética. El día de mañana se van a explicar más a fondo los servicios y el día jueves la parte de los productos. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? La parte de antecedentes y estándares para la gestión energética, la eficiencia energética como servicio, la evaluación del sistema de aire comprimido, los medibles importantes a los que tienen contribución
la eficiencia energética, que no solo es gasto directo, sino es el costo total de propiedad, el mantenimiento total productivo y la eficiencia general de la máquina. ¿Y qué impacto tienen los servicios en estos medibles? Al final vamos a tener una sesión de preguntas, como dije, lo que ustedes vayan preguntando durante la sesión se van a ir respondiendo, se va a dar lectura, las que no se han respondido se responderán al final y habrá también una pequeña encuesta de retroalimentación que va a ser, no digamos un pequeño examen, pero hay bastantes estudiantes y nos motivaron a ello, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esto? Pues el futuro, si vemos lo que está, la situación actual del planeta, pues estamos hablando de un tema que está en la boca de todos porque es muy importante. Al modo de consumo del día de hoy, la huella ecológica que tenemos es bastante considerable. Entre los números sería que si seguimos a este ritmo, pues no nos bastarían 3 tierras para poder recuperar el planeta, para poder tener los recursos o sostenernos. El crecimiento demográfico es considerable. Se espera que para el 2050 ya sean casi los 10 billones de personas. Un punto muy importante que es el cambio climático. Si hablamos de una base, sería la era industrial. Y con respecto a esta era industrial, ya hemos aumentado la temperatura en 4 grados. Lo que antes se consideraba en miles de años para aumentar por grado de temperatura, hoy se han hecho de una manera acelerada. Es por eso que se está buscando de qué manera revertir este efecto. Y esto lo que nos está llevando es el crecimiento demográfico y el consumismo que tenemos al día de hoy, pues está escaseando las materias primas, sobre todo porque dependemos mucho de combustibles fósiles para la parte energética. El 80% de nuestro consumo de energía proviene de elementos fósiles y estos son no renovables, entonces va a llegar a un punto donde no sea sustentable. Por eso es que se están buscando alternativas ecológicas con menos huella o menos impacto en el ambiente. ¿Qué nos ha traído esto? Pues una disminución en la biodiversidad. Entonces este impacto lo queremos reducir. De ahí que se haya creado el Acuerdo de París para el Cambio Climático en el 2015, donde varios países hicieron la firma de este tratado para buscar revertir sobre todo la temperatura global 2 grados con respecto a las eras preindustriales, es decir, 6 grados al día de hoy. Siempre es importante tener una línea base para saber si estamos funcionando o estamos llegando a los objetivos planteados o no. En este tratado lo firmaron, como ven, por 146 países. En el 2017 se retiraron Estados Unidos, Nicaragua y Siria, que es lo que hace que Estados Unidos es uno de los mayores contribuyentes al dióxido de carbono. Por tanto, es un reto más grande para el resto de los países para tratar de absorber esta huella en lo más posible. Por nuestra parte, a México, los gobiernos lo que hicieron fue generar la Ley General del Cambio Climático. Este compromiso nos pide reducir para el 2020 en un 30% de la línea base y para el 2050 hasta un 50% con respecto al 2000. Entonces, ¿qué nos corresponde a la industria? En la industria es un 5% de reducción del dióxido de carbono o los gases de efecto invernadero. Entonces, el gobierno trata de impulsar estas políticas por medio de incentivos, es decir, hay una mitigación, se tienen que desarrollar incentivos económicos y fiscales para que las empresas tengan motivación para poder desarrollar proyectos de eficiencia energética, ya sea cambio de tecnologías, reducción de costos, reducción de emisiones, y se vayan registrando lo que le llaman el RENE, es el Registro Nacional de Emisiones. ¿Cuál es uno de los objetivos principales de la Ley General del Cambio Climático? También es desligar en un 40% por unidad de Producto Interno Bruto la emisión de dióxido de carbono. Entonces, este es uno de los puntos más importantes en cómo vamos a tener un efecto sobre el ambiente. Para ello, pues el estándar ISO, la Organización Internacional de Estándares, creó un estándar de sistemas de gestión energética. Él parte de la unión de 2 estándares más, que son el ISO 9001 y el ISO 14001, que es para la gestión de calidad y la gestión ambiental. Entonces, este sistema de gestión está basado en el círculo de Deming, que son las 4 acciones principales: el planear,
es decir, crear una política energética dentro de nuestra planta o de nuestra institución, y el plan energético a desarrollar, es decir, conocer el gasto de energía, controlar el uso de esa energía y encontrar la tecnología más apropiada que sea más eficiente energéticamente. Puede ser cambio de tecnología interna, por ejemplo, en algunas operaciones sería mejor cambiar de tecnología neumática a eléctrica y en algunas sería mejor revertirlo. Entonces, eso sería identificarlo. Segundo paso a hacer es implementar este plan energético. Todas aquellas acciones que se hayan determinado, ya sea cambiar de manera de producir la energía o de la tecnología de implementación en el movimiento dentro de nuestra planta, pues va en la parte de implementación. Tercero es monitorear todos los resultados y condiciones en base a los indicadores energéticos y tener una correcta divulgación de resultados dentro de nuestra planta. La comunicación es un factor muy importante porque es un factor de cultura dentro de la organización. Y llevar a cabo las auditorías energéticas, o que le llaman sistemas de medición. Y por último, pues es actuar. En base a esos sistemas monitoreados, pues hay que tomar los resultados y tomar acciones correctivas, que es aquí donde se involucra la gerencia. Y esto es un sistema continuo. Entonces, hay que estarlo implementando de manera continua. ¿Cuál es el proceso que se lleva? Pues primero hay que planificar cómo son los insumos, hay que llevar un reconocimiento de cuáles son todos los gastos que tenemos dentro de la planta, lo que le llaman el uso de energía pasados y presentes. ¿Cuáles son aquellos consumibles más importantes dentro de la planta para comenzar a reducirlos? Y sobre todo, el cómo es que consumen. No es lo mismo una maquinaria que tenga ya muchos años, que consume alto por un bajo desempeño, a una nueva con las mismas características, con una mayor producción. Es decir, producir más con menos también es ahorro de energía. Hay que revisar, hacer una revisión de energía, se analiza cómo está el consumo y el gasto, ya sea en diferentes tipos de energía, no solo es eléctrica, también es energía neumática, es cómo se produce, se ven cómo están los consumos significativos y se ven las mejoras, las optimizaciones, lo que decíamos. Y por último, la planificación de resultados es determinar cuál es nuestra línea de energía, cómo nos encontramos ahora en el consumo y cuáles son los planes a futuro, a qué metas u objetivos queremos llegar. Esos son los Energy Performance Indicator, que es el NPI. Entonces, este es el diagrama a grosso modo de lo que sugieren los sistemas de eficiencia energética. Como les mencionaba en un inicio, el estándar ISO 50001 está basado con otras, o tiene correspondencia con otros estándares. Lo que se hizo es de la unificación de ISO 9001 e ISO 14001. Uno es para la gestión de calidad, otro es para la gestión ambiental. Se unen y se crea el ISO 50001 para poderlo empatar con los procesos industriales. Este también tiene empate con otro tipo de estándares, como el ISO 22000, que es para la seguridad alimenticia. Entonces, si se fijan en algunos puntos principales, tienen exactamente los mismos objetivos o los mismos planes, como viene siendo los requerimientos, los objetivos y metas energéticos, que en este caso cada uno tiene un tipo de objetivos principales, y sobre todo la parte de auditorías para estar monitoreando. Pero se diferencia donde también tiene la parte de líneas bases energéticas e indicadores de desempeño. Es donde lleva un empate también, como les decía, con la parte de seguridad alimenticia. Entonces, son temas que van muy de la mano. ¿Qué les ayuda? Pues que si ustedes tienen ya conocimiento previo de alguno de los otros estándares, como el ISO 9001, que es muy común tener una certificación de calidad, pues ya estarían bastante familiarizados para llevar un sistema de gestión energética. Por ello, pues los beneficios a simple vista es la sustentabilidad, es decir, menores emisiones de dióxido de carbono, cómo están produciendo, lo que les decía ahorita a nivel nacional es por unidad de Producto Interno Bruto, en este caso sería nuestra producción, cómo está ligado al dióxido de carbono. Es una conciencia, porque esto genera un cambio cultural de toda la organización y se traslada fuera de la empresa. Un empleado que toma conciencia de la gestión energética no se queda solamente en la empresa. Esto es un efecto de bola de nieve que se traduce más allá de las fronteras de la empresa. Por tanto, pues esta es la mejor idea de la marca.
el que sea reconocida como una empresa que está consciente y que toma acciones hacia el medio ambiente, pues también tiene una retribución normalmente económica, tiene un beneficio como tal a reconocerse a la marca. Por eso es que todas buscan tener un sello de ecológico, como también lo lleva la empresa socialmente responsable. Como les decía ahorita, tiene una estructura unificada con muchos de los estándares que son los sistemas de gestión ISO. Entonces ya hay una correlación y es más fácil de implementar con otro tipo de estándares si ya es que tienen conocimiento previo. Hace más rentable la producción, es decir, un menor consumo energético, sobre todo al tener mayor tiempo de vida de los componentes. Esto nos crea una mayor rentabilidad en la producción, menores costos. Y por último, pues es transparente, es decir, las políticas de ahorro que se crean en el plan energético pues son transparentes y ayudan a tener una fácil decisión a la hora de implementar los proyectos de ahorro energético. En Festo, nosotros siendo una empresa de movimiento, lo que hacemos o hacia donde vamos es pues hacer una diversificación de energías precisamente por ello. Primero empezamos moviendo las cosas neumáticamente, migramos a hacerlo también de manera eléctrica en aquellas donde sea más conveniente por cuanto a gastos energéticos, y también movemos los fluidos. Entonces, hoy pues la mayoría nos conoce por la parte de neumática y eléctrica, pero no sabemos en el futuro hacia dónde vamos. Entonces, puede haber, a lo mejor las próximas tecnologías sean los piezoeléctricos o algún otro tipo de movimiento. Entonces, dejémoslo en que somos una empresa de movimiento y sobre todo hacia aquella que tenga un menor gasto energético. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecer y qué hacemos? Lo que buscamos son sobre todo soluciones que sean sostenibles y económicas. Normalmente buscamos 12 medidas principales de eficiencia energética. Si se fijan, tenemos en ahorros en porcentuales, sobre todo el usar circuitos de ahorro de aire, cuando un sistema no está utilizando aire, hacer el corte en automático pues nos ahorra hasta un 60% de esa energía. Reducir los niveles de presión, que es lo que muchas empresas están utilizando o buscando actualmente, pero no es posible solamente reducir la presión por reducirla. Hay que determinar si las condiciones de trabajo de nuestras instalaciones son las adecuadas para ese tipo de procedimiento. Es decir, hay una máquina que tienes que evaluar también la fuerza, tienes que evaluar también el flujo. Entonces, la presión es solamente una de las variables que se encuentran en la ejecución de cualquier sistema. Por ello es que hay que hacer una evaluación correcta y adecuada de todo eso. Donde sí podemos participar más directamente, pues siempre son la reducción de fugas. Eso cualquiera lo busca dentro de sus instalaciones. Estamos hablando de hasta un 20% de la energía tan solo en corregir fugas. A veces son las mangueras mal instaladas, a veces ya es un corte por desgaste, por tiempo. A lo mejor la manguera ya pasó por un proceso de oxidación, tuvo humedad, se resquebrajó. Entonces, estas pequeñas fugas pueden ser hasta un 20% de la producción de aire comprimido. Y sobre todo, veamos la elección de componentes idóneos. Esto es, podremos migrar de tecnología. Dentro de las mismas tecnologías hay uno más adecuado. A lo mejor el peso no es el indicado, podemos el dimensionamiento también cambiarlo. Entonces, estas medidas de eficiencia energética que ustedes ven son las principales que buscamos dentro de nuestros servicios. Entonces, para la eficiencia energética, pues tenemos primeramente las medidas, y lo que ofrecemos en Festo es implementarlas primeramente por medio de productos y soluciones, y desde la parte de asesoría, desde la configuración y optimización adecuada de acuerdo a su utilización. Esto es lo que siempre decimos. Festo no es solamente venta de productos, somos asesoría. Eso es lo que tienen que aprovechar. Esa es la parte que tenemos para identificarnos y diferenciarnos de la competencia que tenemos más que ofrecerles. Y sobre todo que estamos reforzados con la parte de servicios y la parte de formación y consultoría para esta implementación. Entonces, el portafolio de productos es mucho, muy amplio. Y lo que desarrollamos en México es, en Festo, a nivel general, es que la eficiencia energética también vista como un servicio. Entonces, todos nuestros servicios se adaptan a sus necesidades. Estamos hablando de 5 puntos principales. La parte de auditoría, que es determinar cómo está la situación actual de planta y hacia dónde la quieren llevar para ver, por medio de los potenciales de ahorro. El segundo es la parte de ingeniería, que es
¿Cómo vamos a lograr esos ahorros energéticos? No solamente es medirlos. Después hay que ver cómo lo vamos a implementar. Aquí tenemos una serie de servicios para hacerlos adecuadamente. El implementar bien un producto desde un inicio nos lleva a muchos ahorros a lo largo del tiempo de vida del producto. Por último, es cómo vamos a mantener el producto en las condiciones idóneas el mayor tiempo posible. Y sobre todo en Festo nos interesa trasladar el conocimiento a nuestros clientes. No nos sirve de nada tener todo el conocimiento y estar atiborrados a trasladarlo y que ustedes sean capaces de realizar toda esta parte de eficiencia. Entonces, los servicios que Festo propone, les ayuden a ustedes en sus actividades operativas, como es el TPM, el mantenimiento total productivo, es decir, varios de nuestros servicios tienen un efecto directo. Ellos contribuyen a mejorar los indicadores de desempeño, como la eficiencia general del equipo. Les ayudamos a tener los componentes en condiciones óptimas a lo largo de todo su tiempo de vida, es decir, que el costo total de la propiedad pues, sea óptimo para ustedes. Le ayudamos a cuantificar estos ahorros, o sea, es identificarlos, cuantificarlos y ver cómo generar las acciones. Y aquí es donde hacemos la diferencia con nuestra competencia. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para ofrecer? Era uno de los puntos que alguien mencionaba en qué es lo que esperaban de este curso, cómo saber qué hace diferente a Festo de la competencia. Dentro de Festo México, el portafolio de servicios que tenemos, y esto lo pongo como Festo México porque el portafolio de servicios existe como tal, pero puede haber variación de acuerdo a su país. Ya vimos ahorita que no solo eran de México, entonces habría que revisar en su país si hay la disponibilidad de todos estos servicios. Los servicios de ahorro de energía constan de 6 módulos, ahorita los vamos a ver un poco más a detalle, que les ayudan a identificar y cuantificar todos los ahorros a lo largo de todo el proceso de producción, desde la generación del aire comprimido hasta las aplicaciones. Y esto va desde medir compresores, detectar fugas, hacer optimizaciones, medir consumos y gastos de las máquinas. Entonces, este es un sistema muy completo. Los 6 módulos componen lo que nosotros llamamos auditoría y preauditoría. El soporte técnico y la reparación de fallas, es decir, reducir los tiempos de paro muerto en sus máquinas por medio de una asesoría correcta a lo largo de este tiempo. Es decir, alguien que conoce bien el producto, que podamos detectar las fallas de manera óptima y más rápida. Estos son menores tiempos muertos. Optimización de máquinas es todo aquello que haga que la máquina tenga una mejor funcionalidad, ya sea, como hemos estado repitiendo, el cambio de tecnologías, hacer algún tipo de cambio, hasta poder hacer los cambios físicos de lo que se haya encontrado en nuestro plan de acción, como pueden ser algunos tipos de mantenimiento. La instalación impuesta en marcha, les mencionaba ahorita que esto es importante porque muchos de los gastos se llevan a cabo porque la instalación no fue adecuada. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se instala un producto que tiene un desalineamiento, la falla se presenta más rápido y por tanto los costos son mayores. Entonces, la instalación y la puesta en marcha adecuada también reducen tiempo por los paros muertos. Lo mismo sucede con el mantenimiento y reparación, ya sea que sean en sitio, que se haga la revisión, la inspección y la reparación de los componentes ahí, o lo hagamos nosotros aquí en planta. Podemos traer el producto, hacemos los recambios, hacemos una revisión, y cuando sea económicamente más viable para ustedes, pues hace la reparación. Y sobre todo la formación técnica, derivada en 2 temas, talleres y seminarios. Y por último, para hacerlo a la medida, pues tenemos, digamos que el traje a la medida serían los contratos de servicio. Es decir, ¿qué queremos que hagan en sus plantas? Si a lo mejor ustedes requieren que se haga mantenimiento anual, que se hagan revisiones semestrales con las reparaciones en sitio en ese momento, que se hagan detecciones de fugas cada tanto periodo. Entonces, esta periodicidad pues, es lo que genera los contratos de servicio. Y tenemos más servicios que sean a lo largo de toda su cadena de valor, como por ejemplo desde la fase de compras, en cómo están, algunos de ustedes conocerán el online shop. Entonces, todo esto es en lo que le podemos ir ayudando. ¿Cómo aplican los servicios de lo que ya estuvimos viendo ahorita, los sistemas de gestión energética? Dentro de los planos, o de lo que dijimos,
Los sistemas de gestión energética se hacen en base al círculo de Deming. Primero en la planeación tenemos los servicios de ahorro de energía. Ya vimos que en la implementación pues son las optimizaciones, la instalación, puesta en marcha, cómo los asesoramos durante el desarrollo de estas optimizaciones. En el monitoreo, aquí es donde entran aquellos productos en especial y algunos servicios que van a ayudar a tener un monitoreo constante de su línea. Por ejemplo, el módulo de eficiencia energética es un módulo bastante interesante que Khalid lo va a explicar más a detalle el día jueves, en el que ustedes pueden estar monitoreando las condiciones principales de una máquina, como son la presión y el flujo, y detectar al mismo tiempo fugas, mientras que estas están ocurriendo, mientras que la máquina se encuentra aún en movimiento, o cuando está en paro, detectar si hay caídas de presión y tomar acciones como tal. Él mismo puede subir la información a una nube, que es el dashboard, que es uno de los productos o servicios que estamos ofreciendo, o también otros servicios como por ejemplo el Smart Maintenance, que es el mantenimiento en línea. Todos estos proyectos también se pueden desarrollar productos especializados o proyectos especializados por medio de Customer Solution, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Y por último, pues para controlar, pues tenemos las acciones correctivas que habíamos mencionado. Antes de poder hacer de nuevo una nueva línea base, pues tenemos los contratos de servicio, el mantenimiento, las reparaciones, la puesta en punto de la máquina para poder determinar una nueva línea base y comenzar el ciclo de nuevo. Ahora, de acuerdo a la gestión energética, de acuerdo a ISO 50001, pues ella engloba todo tipo de energías, tanto las energías de la generación como las de la utilización. Dentro de eso, una parte muy importante es el sistema de aire comprimido, que es el que a Festo nos compete mayormente. Y para ello está el estándar ISO 11011, que se refiere a la evaluación del sistema de aire comprimido por completo. ¿Por qué es importante? Porque si consideramos que una máquina tiene en promedio de vida 15 años, los costos que tiene esa máquina de inversión inicial o de CAPEX representarían aproximadamente un 9% del total. Durante esos 15 años, los costos de mantenimiento pues prácticamente casi los dobletean, pero sobre todo los costos que muchas veces no consideramos son aquellos del consumo de energía. El consumo de energía a lo largo de todo el tiempo de vida es mucho más alto que a veces que la inversión inicial en el primer año. Entonces, esto es una parte muy importante a considerar y esto es donde nosotros les queremos ayudar. ¿Por qué es importante hacer las mediciones? De acuerdo al físico Lord Kelvin, decía que medir es conocer y lo que no medimos pues no lo podemos mejorar, no podemos saber realmente si nuestras acciones están teniendo un efecto positivo o negativo, pero no sabemos qué efecto pudieran tener, entonces no podemos caminar a ciegas. Y lo que decía Peter Drucker, el fundador de la administración moderna, es que aquello que no podemos medir, pues no podemos gestionar. No sabemos si la administración de los recursos que implementamos sea eficiente o no. Entonces, por ello, de acuerdo al estándar ISO 11011, hay 3 subsistemas a evaluar. El primer subsistema es el suministro de energía, es decir, cómo llega la energía a la planta, y es desde que se revisa hasta que llega al compresor y se transforma. Entonces, el primer subsistema, el suministro, para la parte de transformación, aquí tenemos un potencial de ahorro considerable, que es un 34%, ya sea por el tipo de compresor, por el modo de operación, por el tiempo de operación, por cómo está la sincronía, entonces, o si está subutilizado. Entonces, aquí tenemos mucho potencial y con un 1% adicional en cómo estamos preparando el aire, es decir, qué secadores tenemos, si son los adecuados, si el arreglo del compresor al secador es el adecuado. Aquí es donde tenemos también muchas de las caídas de presión considerables o simplemente el arreglo, es decir, un compresor debería de ir a un secador o a veces lo que hacen es 2 compresores se unen en un punto, se derivan a 2 secadores y el aire lo que hace es busca la salida más fácil. El compresor, el aire no se va a ir direccionado mitad y mitad, simplemente va a desbalancear el sistema. Entonces, esto es un punto bastante importante a considerar. El segundo subsistema es la transmisión, es decir, cómo llega el aire de la generación a la demanda.
Y aquí era lo que decía, arreglos. ¿Cómo se está conectando el compresor a la línea principal? Es un arreglo en perpendicular. Esto generaría una turbulencia y una caída en la presión. Es el diámetro adecuado para la distribución de aire del cabezal principal. Es un sistema abierto, es un anillo. Las salidas son adecuadas, las tomas, cómo están los arreglos. Hay muchas desviaciones de dirección o cambios de dirección. Entonces, aquí hay un 16% de potencial de ahorro. Y el tercer subsistema es el que más oportunidades tienen, que es la demanda. En la demanda, pues estamos hablando de cómo estamos generando el movimiento en nuestra producción. Por ejemplo, los cilindros, si el cilindro es el adecuado, si el dimensionamiento es el correcto, si la fuerza es la adecuada. Entonces, aquí sí hay que llevar la parte de ingeniería pues muy a pecho. Es identificar que sea la aplicación adecuada en el sistema adecuado. ¿Qué tipo de tecnologías estamos usando? Por ejemplo, la generación de vacío es un alto consumidor de energía. Entonces, hay tecnologías que ya se encargan de hacer un ahorro en este componente. Y todo aquel tipo de utilizaciones adicionales, por ejemplo, herramientas neumáticas o incluso aquellos que nos generan desperdicio, como son los soplos. Es muy común encontrar en plantas gente que utiliza el soplo pues, para quitarse la rebaba, que también es por temas de seguridad es peligroso o no es adecuado para sopletear la máquina. Cuando el costo del aire comprimido es bastante alto, el generado en un compresor con respecto a otro tipo de aires. Entonces, estos son desperdicios y estamos hablando de un 49% de oportunidad. Empatando esto, el estándar, lo que en Festo hicimos o desarrollamos es la auditoría y preauditoría, que es en el análisis desde la generación hasta la utilización. Se hacen 6 módulos que les comentaba en un inicio. El primer módulo es analizar el rendimiento de los compresores. Se revisa durante un periodo de una semana un consumo, caudal, presión, carga de trabajo y se lleva un análisis para ver cómo ha sido el funcionamiento de los compresores a lo largo de este periodo de tiempo. Se revisa cómo el análisis, la generación del aire comprimido, como les decía ahorita, que el secador, el tanque húmedo o el tanque seco sean el adecuado de acuerdo a las dimensiones que proporciona el compresor. La instalación, se hacen mediciones de calidad del aire y esto es sobre todo importante en los tiempos de vida de los componentes al final. Entonces es importante saber cómo sale el aire y cómo está llegando a las líneas finales, o sobre todo en máquinas críticas también es importante. Ver cómo es la caída de presión, si revisamos el punto, por ejemplo, en un anillo o en un sistema cerrado, el punto a la salida del tanque pulmón al punto más lejano debería de permanecer pues, prácticamente igual. Se hace un valor permisible, que digamos que sea un 0.3 bar de caída de presión normal en un sistema de lazo cerrado. Si hay una presión, una caída mayor, pues habrá que ver cómo está el layout, que sería el siguiente punto, por qué se están generando estas caídas de presión considerables. El quinto módulo son la detección de fugas y la reparación con previo acuerdo. Y por último, se hace un análisis de la eficiencia energética, es decir, cómo está la relación de esa máquina, si lo que se está consumiendo es lo adecuado, si las presiones son las correctas, cómo son las mediciones de consumo de la máquina. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de 2 minutos que muestra los 6 módulos de manera pues, más gráfica para que vean ustedes qué es lo que se realiza durante una auditoría o preauditoría.
Ok, como ven, estos son los 6 módulos que forman los servicios de ahorro de energía en Festo, donde hace una diferencia entre la preauditoría y la auditoría, son principalmente en 3 de ellos. En la parte de la preauditoría, el análisis energético de los compresores se hace por medio únicamente de peritaje, es decir, no se toman mediciones, se hacen los cálculos en base a los datos de placa del compresor, cuando en la auditoría sí se hace el peritaje y se hace la medición durante este periodo que ya les comentamos. La parte del análisis de calidad del aire comprimido, caída de presión y consumo de aire comprimido son iguales en ambos servicios. Y en la parte de localización de fugas, lo que se hace en una preauditoría es durante un periodo corto, que sería prueba de 2 horas, para detectar fugas en una máquina específica, es decir, la que para ustedes tenga mayor impacto. Cuando en la auditoría se trata de hacer en el total de la planta. El cálculo de tiempo se hace basado en los caballajes que tengan ustedes de compresión y en eso podemos determinar cuánto tiempo nos tomaría llevar toda la detección de fugas dentro de la planta. El análisis de la eficiencia energética pues, se hace igual. Una es una comprobación más rápida y en el otro sí ya es más a detalle, o sea, es más amplio. Entonces, lo que podemos determinar la parte de preauditoría y de auditoría, la parte es qué tanto quieren el alcance dentro de su planta. Entonces, esto es lo que hace la diferencia entre los servicios de ahorro de energía de la preauditoría y auditoría. Y estos 6 módulos también se hacen por individual. Adicional, pues siempre, como hemos estado mencionando, están las medidas de conservación, la educación industrial, que son los otros servicios que tenemos, no solo en Festo México, sino también en las demás instituciones de Festo. Punto importante que hace la diferencia con respecto a los servicios de la competencia es que nuestros servicios están certificados por el Consejo Técnico Alemán, el TÜV. Entonces, ¿qué es lo que requiere o qué solicita esta parte del estándar ISO 11011 para la certificación? Pues es el proceso de evaluación del sistema conforme a las normas. Es decir, no es solamente nosotros hacer el peritaje de nuestro lado, sino es un compromiso de ambas partes que lleva primero una planeación junto con la planta, cuáles van a ser los objetivos, se hace el plan, cuáles van a ser los alcances, cuáles van a ser los criterios. Ya hay algunos predefinidos por el estándar, sobre todo en el reporteo te dicen cuáles son los medibles que debes de tener. Entonces ya nos corresponde a nosotros la recopilación y evaluación de la información. Obviamente hay información que es teórica que corresponde de su parte, que tomamos durante el proceso. Y se hace el reporte incluyendo las líneas de bases y ahorros. Estos servicios no los voy a explicar yo a detalle el día de hoy, porque mañana Eddie les va a dar una explicación y una dentro un poco más a fondo. Van a conocer qué es lo que se hace, cómo se hace, cuáles son los resultados, cuál es el reporteo. Entonces, ahorita es solamente una breve descripción. Una de las partes importantes, como les dije, ahorita es las bases, los estándares, pues es la calidad del aire, porque la calidad del aire, a fin de cuentas, afecta cómo van a funcionar los equipos durante el tiempo de vida. Por ejemplo, un equipo que haya estado en contacto con gran cantidad de humedad o agua en el sistema, aun cuando los equipos de Festo no requieren lubricación, en un futuro, si estuvo con gran cantidad de agua, muy seguramente va a necesitar nuevamente ahora sí requieran lubricación, porque los sellos ya barrieron con el lubricante natural que tenían, entonces ahora necesitas estarlo lubricando de manera artificial.
¿Esto qué puede producir? Pues que hay algunos productos o algunos productos, la implementación donde están, no deberían de estar lubricados. Por ejemplo, cuando estamos hablando de industria alimenticia. En la industria alimenticia, pues es delicado en que algún tipo de aceite vaya a tener contacto con el producto. O inclusive en la automotriz, por ejemplo, donde haya cabinas de pintura. Entonces, este tipo de componentes, pues es delicado. Para los componentes Festo, normalmente se estima que hay un estándar mínimo de 744 y ahora vamos a explicar a qué se refiere esto. Para determinar el nivel de calidad de aire de un sistema, se toman 3 mediciones. Normalmente la parte de partículas se reserva para la parte de industria alimenticia o procesos delicados. No es usualmente requerida en todos los procesos esta medición. Por eso es que la mayoría de los servicios únicamente se llevan a la parte de agua y aceite. Pero en Festo México sí contamos con las 3 mediciones, si es que así se requiere. ¿Qué se hace? Se revisa la cantidad de partículas por metro cúbico, es decir, el volumen que tienen, y se clasifican dentro de 3 valores o 3 tamaños de partícula. Cuando están menores de 0.1 micrón, desde 0.1 a 0.5 micrones, de 0.5 a 1 y de 1 a 5 micrones. Y partículas mayores, pues que nada más se determinan por medio de cálculo o concentración de masa. Se hacen las mediciones de esos 3 tipos de partículas. Se hacen de acuerdo al estándar ISO 8573, pero es 2, 3, 4 y 5 que van determinando cómo son los procedimientos para hacer esta evaluación. Por segundo, se toma la clase de agua, es decir, se toma cuál es el punto de rocío o de condensación que tiene tu sistema, y en base a esa temperatura se determina dentro del sistema en qué parámetro está. Por eso es que los secadores lo que tratan de hacer es que bajan el punto de condensación lo más que pueden. ¿Y por qué es esto? Supongamos, ustedes han visto, por ejemplo, una bebida muy fría en un lugar caliente. Cuando la bebida está fría, está en el congelador, pues normalmente la vemos normal, o sea, vemos el puro, no sé, una botella o una lata y se ve normal. Al momento que la sacan ustedes a un ambiente húmedo y más caliente que la lata, normalmente alrededor se empieza a producir humedad. Entonces, este mismo efecto es el que ocurre con las líneas de aire comprimido. Si el punto de rocío es alto, va a ser más fácil que se formen partículas de agua por condensación. Entonces, por eso es que a menor temperatura de condensación, menos 70, por ejemplo, pues va a ser más difícil que llegue a haber condensados de agua. Por eso es que llegan a un nivel de calidad de aire más alto. Y por último, cuando llegamos a un nivel de condensación mayor de 10 grados, pues ya es tan fácil que se forme agua que la determinación se hace únicamente por la cantidad de gramos por metro cúbico de agua que hay. Es decir, ya sabemos que hay agua. Ya no es si pudiera haber agua o a cuánto se condensa, sino qué tanta cantidad de agua hay en el sistema en ese momento. Y con el aceite también se hace igual, qué cantidad de partículas o miligramos por metro cúbico hay. O sea, qué tanto espriado de aceite se llega a captar en un metro cúbico. Entonces, espero que se entienda esta tabla, porque ahora vamos a pasar a un ejercicio y nuevamente les pido pasar a sus celulares. Si cerraron la pestaña, pues aquí está nuevamente para escanearlo. Si no, es la misma página, yo la voy a activar. Y lo que van a determinar es la clasificación del aire comprimido de acuerdo a la cantidad de partículas que están aquí en el lado izquierdo, donde dice conteo de partículas. Tenemos partículas de 0.1 micras, de 0.5, de 1 micras por cantidades. Tenemos la temperatura del punto de rocío que se midió y la cantidad de aceite por metro cúbico que encontramos en una línea cualquiera. Entonces, de acuerdo a esta información, ¿qué clasificación le darían ustedes a ese aire? ¿Qué calidad de aire tendría ese sistema?
Una vez que tengan su respuesta, le ponen Submit para bloquear la respuesta y vamos a ver, después vamos a ver cuál es la clasificación correcta. Ya veo bastantes respuestas. Regreso a la pantalla para que puedan ver los números y puedan responder. Un minuto más. Veo a muchos cambiando sus respuestas. Ok, hasta ahí cierro las respuestas. Ok, vamos a mostrar después la respuesta correcta. Vamos a ver cuál era el nivel de agua. El conteo de partículas de punto 1 son 2184, es decir, menos de 20,000. Por tanto, lo clasificaría a nivel 1. El conteo de partículas de punto 5 es de 1475, por lo tanto está en rango entre las 400 y las 6000. El rango de tamaño 2 dice que es menor a 6000 partículas. La cantidad de partículas de una micra son 325. Entonces, en los rangos estaría menor de 1000, pero mayor de 100. Entonces, lo clasificaría en nivel 3. Para el agua, estamos hablando de 0.14 grados centígrados, es decir, menor de 3 grados centígrados. Por tanto, lo clasificaría a nivel 4. Y el aceite, estamos hablando de 0.07 miligramos por metro cúbico, que es una cantidad menor a 0.1, pero mayor a 0.01. Entonces, la respuesta correcta es clasificación 342. ¿Estamos? Entonces, ¿esa clasificación es buena o es mala esa calidad del aire? Pues depende de la aplicación en la que estemos usando, sobre todo pues, la industria, la aplicación, la máquina, el proceso. Por ejemplo, la BDMA hace algunas recomendaciones de acuerdo a diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, para los cilindros neumáticos, que es lo que nos compete a nosotros, ellos recomiendan 542. Como les mencionaba yo, los sistemas de Festo funcionan perfectamente con la calidad del aire 744.
Entonces, la recomendación de la BDMA es todavía un poquito mayor la calidad de aire para mantenerlos en condiciones óptimas. Lo mismo pasa con reguladores de presión de precisión. El aire de taller piden, si se fijan, baja 445. ¿Por qué es tan importante que baje el nivel de partículas con respecto a un cilindro neumático? Si se fijan, el aire general en un taller normalmente llevan aplicaciones donde utilizan inclusive sopleteo o que llegan a tener contacto con personas. Entonces, la calidad de aire de partículas habría de ser mejor que dentro de un sistema de aire comprimido que es un sistema cerrado. Máquinas, herramientas, por ejemplo, el nivel de aceite no es importante que sea bajo porque al momento de llegar en contacto con un metal, lejos de dañarlo, pues lo puede ayudar en temas de lubricación, pero sí el agua puede ser dañina. Entonces, este nivel de aplicación depende mucho de qué es lo que vayan a hacer. Entonces, eso va a ser la calidad de aire recomendada. Por ejemplo, en la industria alimenticia normalmente se recomienda, puede ser 141, 121, dependiendo de cuál sea el proceso, dependiendo si el aire llega a estar en contacto con el producto, o como en el caso del transporte de productos alimenticios, que solamente pudiera ser un contacto incidental. Entonces, varía mucho en lo que vayamos a hacer. Cabinas de pintura para la industria automotriz también requieren un nivel de calidad del aire muy alto porque las partículas o los PEWIs pueden causar que la pintura se desprenda o que tenga imperfecciones y un retrabajo nos sale más caro que un producto para prevenirlo. Entonces, eso es lo que nos va a hacer la diferencia de cómo vamos a implementar los sistemas de calidad del aire. Entonces, siguiente punto, los indicadores. Les mencionaba ahorita que todo esto tiene un efecto a lo largo del tiempo de vida de la máquina. Y lo que nos interesa a nosotros es el costo más allá del precio. El precio inicial es solamente una parte. El costo total de propiedad es lo que a nosotros nos causa mayor importancia. ¿Qué es esto? Son todos los costos a lo largo de la vida de un producto o un sistema o una máquina, que va desde el precio de adquisición a todos aquellos que se inciden a lo largo de la vida. Por ejemplo, si hay que entrenar para poderla utilizar, cuánto se tiene que gastar para poder implementarla, ya sea la programación, la puesta en marcha, el instalarlo en el lugar, el transporte, si hay que hacer algún tipo de cambio, esos dos gastos adicionales, cuánto tiempo lleva la frecuencia de reemplazo, los costos de mantenimiento, los desperfectos, si tiene un paro, esa máquina cuánto nos puede costar por minuto por el tipo de piezas que produce. Entonces, estos costos normalmente son los que se denominan como costos ocultos. Y del costo total de la máquina, pudiera ser que el precio de compra únicamente represente un 20% contra los costos ocultos de todo el ciclo de vida de la máquina. En resumidas cuentas, el costo total de propiedad son los costos de inversión de capital y todos los costos de operación. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos más incidencia o queremos hacer esa incidencia en beneficio de ustedes. ¿Cuáles son los costos clave de todo el costo total de propiedad? Pues va desde la parte de compra, es decir, cuánto les lleva a ustedes procesar una orden de compra, cuál es el costo del producto, cuál es el costo de la ganancia, los costos asociados, que si tienen que hacer un tipo de empaque especial, que si la máquina lleva algo en particular o el transporte requiere medidas especiales y lleva un costo adicional. La parte de costo de adquisición, lo que les decía ahorita, cuánto cuesta emitir una orden de compra, toda esta parte del proceso, que son las partes administrativas que normalmente no se ven. El costo de la propiedad, cuánto cuesta tenerlo ahí, la parte de costos energéticos que decíamos que era la parte más grande, la parte de la depreciación de la máquina, los inventarios, cuánto se tiene que tener, la parte de mantenimiento, que normalmente pues, es un departamento dentro de la industria. Es tan importante la parte de los costos de mantenimiento que es un departamento dentro de cualquier maquiladora. En los costos de uso, pues ya sean los consumibles, los servicios, el valor de uso, los costos por mala calidad, por tener productos defectuosos, los retrabajos, las no conformidades, y a veces son hasta más caros que la producción. Y la parte, por último, la parte del desecho. Una máquina, a fin de cuentas, al llegar al tiempo de vida final,
pues hay que desecharla. Y hay componentes, dependiendo de la industria, que no es tan fácil hacer o lleva un costo adicional por el tipo de materiales que van en ella. ¿Cómo les podemos ayudar o cómo tenemos incidencia a lo largo de vida? Pues con los servicios que les decíamos, desde la parte de la compra, llevar una compra inteligente, llevar el producto adecuado, la parte de reparación para mantener el tiempo de vida de los productos por más tiempo, la parte de mantenimiento, donde nosotros tenemos los servicios, como dijimos ahorita, desde los contratos de servicio, que podemos arreglar la parte de inspección y mantenimiento de los productos. Service2C es un sistema, un servicio que está disponible para ustedes desde YouTube. Es un canal de YouTube donde les enseñan cómo hacer los mantenimientos de productos especializados de Festo. Entonces, aquellos que sean con una tecnología más avanzada, que a veces el no conocer cómo se pueden hacer las reparaciones, pues lleva un poco o alentiza la implementación de nuevas tecnologías. Pues lo que estamos haciendo es acercarlo a ustedes de diferentes maneras, por ejemplo, el Service2C o el Smartfinance, que es un sistema de gestión de mantenimiento. Si ustedes ya tienen, por ejemplo, un TPM, pues esto es cómo se hace, cómo van a gestionar estos mantenimientos desde una tablet, por ejemplo, donde tengan toda la información de cómo hacer la reparación, cuál es el producto, cuáles son los componentes de reparación, cómo se hacen. Entonces ya la parte digital pues, ya va más integrada. La parte de las actualizaciones, lo que vieron ustedes como uno de los módulos de eficiencia energética es dónde se pueden hacer mejoras. Los contratos de servicio y servicios de ahorro de energía para los servicios en general, que es trasladar sus tiempos de operación o de servicio a nosotros. Entonces podemos reducir y mejorar los tiempos de sus trabajadores en planta. La parte de soporte, sobre todo la detección de fallas. ¿Cuánto cuesta un minuto de paro dentro de su máquina contra que un experto vaya y le encuentre la falla más rápido, por ejemplo? La parte de seguridad, y esto es un componente bastante amplio. Dentro de los componentes de seguridad, ya nosotros tenemos componentes certificados, que es más que estar haciendo los circuitos, es cómo se puede implementar la seguridad más adecuadamente, desde ir con el estándar ISO 13849 para poder hacer la evaluación de riesgo de la máquina y tener los componentes con un mayor nivel de seguridad o un nivel de desempeño, pues también ya hay componentes específicos para ello. Y sobre todo, al final, la parte de entrenamiento, como les decía, la parte técnica o por seminarios. Ahora, ¿qué es importante? Hemos estado hablando del TPM, pero pues el TPM a veces se sobrepasa o nada más se oye la palabra y pues hay que entenderlo desde un principio. Entonces, ¿qué es el TPM? Pues es una filosofía de cómo mantener las cosas óptimas, cómo tener la disponibilidad de la maquinaria al máximo y se basa, primeramente tiene la base en las 5S y este es un modelo de 5 pilares, dependiendo de las industrias o de la empresa. Hay empresas que implementan con más número de pilares, de 6, de 8. A fin de cuentas, todos tienen el mismo objetivo, solamente es cómo se diversifican las tareas del TPM. Y sobre todo revisamos 3 pérdidas principales, la disponibilidad, la velocidad y la calidad de los productos. Entonces, para evaluar esto, pues ya hay un medible que es el OEE, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Con esto podemos tener una evaluación general de la maquinaria y saber cómo está el funcionamiento de ellas. Entonces, la base del TPM, dijimos, son las 5 S. ¿Cuáles son estas? Pues es clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y tener una disciplina para poder hacerlo nuevamente. Esto es revisar cómo están las condiciones actuales de la máquina y esta es una parte importante dentro de los servicios. Lo que hacemos es revisar que también las condiciones de uso y las implicaciones de aire comprimido sean las adecuadas. Entonces es una parte del efecto que tenemos en el TPM. Entonces, segundo, vamos viendo los pilares. Primero es la eliminación de problemas mayores. Hay que saber cuáles son las fuentes de pérdidas, cómo saber dónde tenemos menor eficacia de la máquina, determinar cuáles son esos puntos esenciales, hacer un diagrama de causa raíz, un diagrama de pescado y analizar cuáles son las causas que están provocando esa falla en la máquina,
desarrollar el plan para hacer las mejoras y contrarrestar los desperfectos, implementar estas medidas, que siempre es importante, y comprobar los resultados. Si se fijan, en la mayoría de las filosofías o en los sistemas, siempre hay que hacerlo cíclico. O sea, lo que hacemos es comprobar los resultados y generar una nueva línea base. Entonces, esta nueva línea base hay que mantenerla, o sea, no solamente llegar una vez, sino cómo hacer para que sea una constante. El segundo pilar bueno, primero, ¿cómo les podemos ayudar directamente? Sobre todo, pues, la parte del soporte técnico, los servicios de ahorro de energía y la optimización de maquinaria para detectar que sean las aplicaciones adecuadas para esa utilización. El segundo pilar es el mantenimiento autónomo, es decir, hay 7 pasos para llegar a tenerlo, el mantenimiento, y esta filosofía del TPM incluye a toda la plantilla, es decir, desde la persona que opera la máquina hasta la parte de producción, o sea, todo el mundo tendría que estar involucrado por ser una filosofía y una cultura dentro de la empresa. Tercer pilar es el mantenimiento programado, es decir, cada tanto se van a hacer, cómo se van a hacer, cómo podemos hacer para estar detectando continuamente las fallas dentro del sistema y cómo les podemos ayudar nosotros, sobre todo en la parte del mantenimiento planificado, pues estamos con la inspección, reparación de los productos, los servicios de mantenimiento, los contratos y lo que les decía ahorita, el Smart Maintenance, llevar un programa de gestión del mantenimiento es lo que nos da una ventaja de cómo hacerlo adecuadamente. No es lo mismo a veces tener simplemente una hoja que se nos olvida a tener un sistema que te recuerde. Ya hay sistemas más sofisticados para llevar a cabo un TPM de manera adecuada. ¿Cómo coordinamos el mantenimiento condicionado por la avería? Pues es más bien la parte de reparaciones, ahí cómo detectar y eliminar las fallas y repararlas en el menor tiempo posible. Y la prevención de mantenimiento, pues es la inspección y optimización de máquinas. Dentro del mantenimiento programado hay 8 actividades clave. Es el apoyo al mantenimiento autónomo, buscar las actividades de 0 averías, es decir, es preferible hacer actividades preventivas que correctivas. La configuración de un sistema de mantenimiento planificado, que es lo que decíamos, ya los sistemas vienen más sofisticados. La configuración de una gestión de lubricación, dependiendo del tipo de componentes y máquinas que tengan. No todas las máquinas requieren de lubricación. Como les decía ahorita, por ejemplo, los componentes de Festo, por sí solos, un componente no requeriría lubricación de inicio. Ellos vienen con un sistema autolubricado, lo que ayuda a tener una mejor seguridad alimenticia. Por ejemplo, hay productos que están especializados para eso. Entonces, la parte de lubricación también hay que reevaluar cuándo es que se requiere. La configuración de una gestión de piezas de repuesto, es más fácil tener un sistema en que las máquinas tengan un mismo tipo de componente y que nos reduzcan la cantidad de componentes dentro de nuestro almacén a tener que cada máquina tenga todos los materiales de todas las marcas, de todos los estilos. Entonces, la estandarización es muy importante aquí. La gestión de costos de mantenimiento, pues como dijimos, igual que el TPM, es los componentes, el tiempo que tarda y cuánto serían los tiempos de paro de máquina. El mantenimiento previsible y la formación mejorada de los empleados, es decir, siempre hay que tener una mejora continua de la educación del empleado. En la configuración del sistema de mantenimiento, pues ya vimos todos los servicios que llevan con ello. En la configuración de sistemas hay una parte importante, la optimización, el upgrade and retrofit. Aquí les podemos ayudar, sobre todo, para determinar cuáles son los componentes que ya están en fase de salida, por ejemplo. ¿Dónde hay que ir migrando de tecnologías por obsolescencia? Esto también es muy importante en la gestión de piezas de repuesto. Muchos de los clientes no consideran que las máquinas pues también tienen un tiempo y al igual que ellas, por los componentes que las componen o que forman parte, pues también tienen un tiempo de vida donde cierra. Si el recambio no se hace en tiempo, se corre el riesgo de que tras una avería o una falla, no haya manera de hacer un mantenimiento adecuado en tiempo, sea el paro sea demasiado grande, porque haya que hacer adecuaciones a contratiempos o a destiempos con la presión
y esto pues es un mayor tiempo de producción consumido. Entonces, es mejor con un mantenimiento programado realizar las adecuaciones de un producto nuevo que hacerlo como un mantenimiento correctivo. En los costos de mantenimiento, pues venimos, como dijimos, lo mismo. El trasladar la parte del servicio o los servicios que tienen que hacer hacia nosotros también les generan muchos ahorros. Por eso es que nosotros ponemos a su disposición la parte de los servicios de mantenimiento, reparación, instalación, parametrización, inspección. Y en la parte de formación, pues ya dijimos, tenemos una es la parte de seminarios Festo, que son diferentes, ahorita lo vemos, y otra es la parte de formación técnica, como son talleres como este taller o como otros talleres más especializados. ¿Cómo pueden ustedes mismos hacer la instalación y parametrización? ¿Cómo realicen el mantenimiento y la reparación de nuestros componentes? ¿O cómo realizar los servicios de ahorro de energía? Algunos de los módulos que ya les mencionamos. Entonces, en la parte de entrenamiento y visualización es lo que estamos viendo ahorita. Hay esos dos tipos de talleres, que es lo que nosotros presentamos hacia ustedes. Algunos son más especializados. Yo les invito a que se acerquen a la parte de Festo Didáctica. El catálogo es bastante amplio y la diferencia entre un taller de formación técnica y una parte de Festo Didáctica es que Festo Didáctica se enfoca a la tecnología como tal. Lo que ustedes aprendan ahí lo implementan en cualquier tipo de marca, siendo la tecnología, es decir, neumática en general, eléctrica en general, ejes eléctricos, programación. Entonces, esto es aplicable a todo tipo de marcas. Cuando los talleres de formación nos enfocamos a nuestros productos, eso es lo que hace mucha diferencia. Y el último pilar, pues, es la planeación del equipo mantenimiento amigable, que es que cuando ustedes vayan a hacer la implementación de algún producto o de alguna máquina, desde la fase de diseño estemos involucrados en la parte de ingeniería. Esto les puede ayudar a que los productos implementados sean los más adecuados, dimensionados correctamente, con un tiempo de vida del producto adecuado para la máquina, porque nos ha pasado mucho que las máquinas las diseñan con un producto que está en fase de salida y la bronca la adquiere el usuario final. Al momento que quiera hacer refacciones, pues resulta que el producto ya no existe o ya no se suministra o está ya en fase de salida un tiempo corto y va a requerir hacer la modificación a la máquina en un tiempo muy corto para el tiempo de vida de la máquina. Entonces, mi sugerencia es acérquense con sus especialistas de Festo y desde la fase de diseño hagan una selección adecuada. El dimensionamiento es muy importante, el seleccionar la fuerza adecuada en la presión de trabajo adecuada. Era lo que decíamos ahorita, reducir las presiones en la línea generan ahorros, pero no es posible solamente reducir la presión por reducirla. Mañana van a ver ejemplos prácticos en la parte de la medición de caudal y presión de máquinas. ¿Por qué no pueden solamente disminuir la presión de un sistema así como así? Y la implementación de componentes adicionales no siempre también es muy recomendable. Por ejemplo, un amplificador de presión no funciona como compresor y lo que hace es que generas demasiados costos más de lo que quieran ahorrar. Entonces, esta parte de la parte de la ingeniería desde una etapa temprana es muy importante. Y que sobre todo, pues el mantenimiento sea lo más amigable posible, es decir, componentes que tengan un mayor tiempo de vida, que sean el adecuado para el uso. Ahora, el TPM, como dijimos, se basa en tratar de tener la mayor disponibilidad de la máquina posible. ¿Cómo vamos valorando si esto está teniendo un efecto positivo? Pues nuestro indicador es el OEE. Y el OEE es la eficiencia general del equipo, de la máquina. Lo que hacemos es medir qué tan productiva es esa máquina durante todo su tiempo de vida o durante su tiempo de trabajo. Se miden tres componentes principales: la calidad, la disponibilidad y el desempeño de la máquina. Es decir, que no haya pérdidas. De calidad, pues son los productos defectuosos, o sea, por retrabajos, por imperfecciones. La disponibilidad de la máquina es que la mayor cantidad del tiempo posible que puede trabajar, esté trabajando. Y por último, la parte del desempeño es que esté funcionando al 100%, por decirlo de alguna manera. Entonces,
Una puntuación del 100% quiere decir que solamente salen piezas buenas en el tiempo más rápido posible y no hay paros. Así fácil. Entonces, les voy a poner un video de 2 minutos para dar una explicación rápida de qué es el OE, para reforzar esto. Ok, entonces esto nos da un panorama general de cómo son los tres principales, sobre todo las tres principales pérdidas. Entonces, ¿cómo se determina? Primeramente, la compañía tiene el compromiso de calcularlo, pues tienes una recolección de datos. Todas las compañías saben cuánto están produciendo, cuánto es el tiempo que tienen trabajo. Pues, normalmente la gente de mantenimiento tiene que reportar cuando hubo averías, los tiempos muertos. Entonces, esta recolección de datos, el departamento de calidad nos informa cuántas piezas malas hubo, cuántas piezas tuvieron un retrabajo, no conformidades. Toda esta recolección se hace en la primera etapa. Con esta información se calcula el OE, o se determina. De ahí, pues vamos a hacer un análisis y una planificación de cómo mejorar las condiciones. Ahorita vemos sobre qué parámetros se tiene incidencia para poder mejorar. Se ejecutan estas implementaciones o estas mejoras. Y por último, pues se hace el monitoreo, lo que dijimos, siempre hay una retroalimentación para volver al paso inicial. O sea, es decir, cuáles son los nuevos parámetros, cómo fue, si la implementación fue la semana pasada, cómo es esta semana con respecto a la anterior, para ver las mejoras. Y sobre todo en las etapas de análisis, planificación y ejecución es donde nosotros tenemos injerencia o les podemos ayudar. ¿Por qué? Porque son la parte donde están las mejorías dentro de la máquina, donde está el monitoreo, donde están las condiciones. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el OE? Primero, pues tenemos un tiempo total de la máquina, es decir, una empresa que trabaja 8 horas, entonces ese sería el tiempo total que tenemos disponible para la máquina. Pero normalmente tenemos restricciones externas. La producción no es continua durante las 8 horas, hay paros planeados, por ejemplo, la gente tiene que comer, hay normalmente unos descansos entre turnos, tiempos planeados de capacitación, entonces estas son restricciones externas, pero que llevan una planeación. Entonces, de ese tiempo restante, lo que queda es el tiempo real de la producción, el tiempo disponible de producción. De ese tiempo, pues hay paros, como son los de mantenimiento, cuando hacen el cambio de fixturas, o cambio de producto, cuando las máquinas tienen algún tipo de avería o paros menores, requieren reparación o hay
hay un desperfecto en la máquina que tiene que ser reparado y normalmente, por ejemplo, lo ejecutan el personal de mantenimiento, va, hace alguna modificación, regresa la producción y esos pequeños paros pues son los que están reduciendo a un tiempo real de producción. De ese tiempo de producción es lo que nosotros llamamos la producción teórica, lo que queda. Pero esa producción todavía tenemos una pérdida de velocidad, es decir, la máquina por alguna condición, en lugar de estar produciendo 100 piezas por minuto que estaba de acuerdo al fabricante, era la especificación, pues está produciendo 80, tuvimos que bajar la velocidad porque ya sea que la máquina siguiente no está funcionando bien, porque hay algún desperfecto con algún componente que al llevar una velocidad más grande produce piezas malas. Entonces, esta pérdida de velocidad pues nos disminuye el tiempo a la producción de producción. Es ahora sí la producción real. De esa producción tenemos un número, una cantidad total de productos producidos, pero no todos los productos son buenos. Hay veces que tienen defectos, desperfectos, hay que retrabajar, son rechazados. La cantidad de productos que quedan es lo que nos van a ayudar a determinar el OEE. De eso, nosotros tenemos una pérdida externa de eficiencia que está planeada, que dijimos son los tiempos que planeamos no haber producción, y toda esta área donde estamos los planos no planeados, pérdida de velocidad, productos defectuosos, son donde tenemos oportunidad de mejorar el OEE. Ahora, para calcularlo, pues tenemos, digamos, 6 componentes: tiempo disponible, tiempo real, producción teórica, producción real, producción total y productos buenos. Si reacomodamos esto, si sacamos los cocientes de cuánto es lo que tenemos real contra lo que se había planeado, pues tenemos los parámetros de disponibilidad, desempeño y calidad. Es decir, el tiempo real de producción en la proporción real contra la que estaba disponible, eso nos da el porcentaje de disponibilidad. En la producción real contra la que estaba planeada nos daría el desempeño de la máquina, cuánto se está dando. Y la cantidad de productos buenos contra la cantidad total, pues nos daría el desempeño de la calidad. Y al multiplicar estos factores, pues nos daría lo que es el OEE. Entonces, ¿dónde podemos ayudar? Nuevamente, pues tenemos los servicios de diferentes maneras, desde la disponibilidad de que esté siempre con el soporte técnico, que esté en las reparaciones, la detección de fallas, sobre todo la parte de entrenamiento que siempre engloba el cómo hacerlo mejor desde la empresa, no depender de un externo, sino estar capacitados también para hacerlos. En la parte de desempeño, pues como dijimos, hasta el análisis de consumo de aire y la eficiencia energética de la máquina nos ayudan a saber que el desempeño de la máquina sea óptimo. Y para la parte de calidad, es donde les decía, la parte del análisis de calidad del aire es primordial. El tener una calidad de aire adecuada tiene un efecto directamente proporcional con la calidad del producto. Ahora, ¿cómo saber pues, el porcentaje que nos da, pues, si es bueno o es malo? O sea, ¿cuál es la referencia? Pues hay una referencia a nivel global, que digamos, cuando tenemos una producción con un OE de un 40%, pues tenemos una producción o una eficiencia baja, porque la mayor parte de los productos están siendo, digo, en comparación, la eficiencia de la máquina, pues es menor de la mitad de lo que debería estar produciendo adecuado. En la típica normalmente andan alrededor de un 60%, pero si lo subimos arriba de un 85%, estamos en lo que se denomina como clase mundial. El sistema perfecto, pues obviamente sería un OEE de 100%, que esto es sin tiempos de improductividad, a velocidad máxima y solo partes buenas. Entonces, este es un caso práctico de la determinación de OEE. Es un caso real. Fue una optimización que se hizo a una llenadora de fermentador lácteo. El fermentador lácteo pues es yogurt. Entonces, estos son los datos que se obtuvieron antes de la implementación. Esta es la máquina como estaba produciendo. En la disponibilidad de la máquina tenía una eficiencia de 93%, es decir, tenía un tiempo disponible para la producción de 435 minutos, que eran 8 horas del turno menos el tiempo para almorzar. Son los partes planeados. Ahora, el tiempo real de producción, pues tenía que eliminar los procesos de transición, que eran los cambios de fixtura o cambios de modelo, y las fallas en el equipo, que era un promedio. Esto normalmente se generaba con un promedio.
cuando en el desempeño había mayor problema. La capacidad que decía el fabricante de máquina que tenía de producción eran 97.200 piezas en ese periodo, para las 8 horas, cuando en realidad estaban produciendo menos de 50.000. Entonces el desempeño de la máquina pues estaban en un 50% de la capacidad que verían. La calidad, si se fijan, de esas piezas había mucho producto no conforme y mucho retrabajo, lo que les daba una baja, bueno, una calidad relativamente buena, el 97%, y el cálculo del desempeño pues es multiplicar los tres factores, el 93% de la disponibilidad por el 50% del desempeño por el 97% de la calidad, daba un OEE del 45%, que como vimos ahorita en la comparativa, pues es un nivel bajo. ¿Qué se hizo? Se implementó una nueva tecnología, que son las válvulas de pellizco. Es un control más exacto para la administración o el suministro de fluidos. Abre, cierra. Es un sistema de 2 válvulas de pellizco que hacía que no hubiera desperdicios, que el nivel de llenado fuera el adecuado, fuera más preciso y a una mejor velocidad. ¿Qué efecto tuvo al fin de cuentas? Pues sobre todo se redujeron las fallas en el equipo, se incrementó la producción y se redujeron las piezas no conformes. El efecto que tuvo es las fallas del equipo pues tuvieron mayor disponibilidad. Por esos 5 minutos hacen un incremento del porcentaje del 94%. Las piezas producidas subió de tal grado que el desempeño subió hasta un 93%. Si se fijan, es mucho más cercana a la capacidad real o ideal que tenía el fabricante de máquina. Y por último, como redujeron la cantidad de piezas de mala calidad y aparte en proporción con las piezas producidas, pues se aumentó la calidad a un 99%. ¿Qué hizo este efecto sobre esta máquina en específico? Que subió su OE a un nivel de clase mundial. Y esto es un caso real. Digo, no podemos decir la marca de la empresa, pero este fue un caso documentado. Entonces, esto es lo que se está buscando, tener la incidencia en este tipo de medidores. Entonces, para el siguiente les voy a pedir nuevamente que entren en su celular, si tienen ahí dónde anotar, porque les va a tocar ahora a ustedes, vamos a hacer un caso práctico, a ver si se entendió el ejercicio de OEE. Dadas las condiciones que se muestran en la pantalla, habría que calcular los 3 parámetros de OEE, la disponibilidad, desempeño y calidad. Se está redondeando sin decimales y al último multiplican esos factores para determinar cuál es el OEE de esa máquina. Entonces, si se fijan, las operaciones son sencillas, pues con la calculadora del celular pues podría ser suficiente y nada más, a lo mejor si requieren una hoja para ir apuntando sus resultados. Ok, ya empezó a ver respuestas.
Ok, en este momento cierro las respuestas para ver los resultados. Bueno, están variando mucho en este momento, pero 15 segundos. Ok, cerramos resultados y lo que obtuvimos. Estas fueron sus respuestas, estuvo variado. Vamos a ver cuál de ellas es. Pero vamos a hacer el cálculo y luego lo vemos ahí con la respuesta. En la disponibilidad, primero el tiempo disponible pues era las 8 horas, menos el descanso corto y la pausa para almorzar, que son los tiempos planeados. El tiempo real de producción, a eso hay que reducir los cambios de formato o fixtura, las fallas en el equipo. Por tanto, la disponibilidad era del 0.91%, 91.5, subo 92. El desempeño, bien dice ahí que las piezas o la producción teórica serían medio segundo. Si estamos hablando que tenemos la disponibilidad de 380 minutos entre medio minuto, pues nos da 760 piezas teóricamente, cuando en realidad se están produciendo 700 piezas. Por tanto, el desempeño pues es 0.92%. En la calidad, estamos diciendo que las piezas producidas fueron 700, nos da el dato. Y las piezas buenas son las producidas menos aquellas que tuvieron desperfecto, es decir, 688 entre 700 es un 95%. ¿Cuál es la disponibilidad? Aquella que decía 0.92 por 0.92 por 0.95 del 80.4. Entonces, la respuesta correcta era la respuesta 4. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son tiempos planeados, cuáles son tiempos no planeados, para poder determinar cuál es el desempeño o la eficiencia general del equipo. Seguimos. Entonces, ¿qué beneficios pueden tener directamente del manejo del OEE? Como vieron ahorita, el OEE no es un efecto o no es una implementación, es simplemente la medición, es saber cómo nos estamos guiando. Y estos son ejemplos reales de la industria alimenticia. ¿Qué hay? Pues hay ahorro de recursos. Se puede calcular, una persona pues lo calculó, un 1% de mejora en la puntuación del OEE tenía una equivalencia económica de 1.15 millones de dólares por año. ¿Por qué es esto? Porque hace ya sea una mayor velocidad, menores retrabajos, o sea, ya vieron ahorita con el ejemplo práctico, ese tipo de cambio, cuánto aumentaba la producción, tiene ese efecto. Segundo, el uso de energía. El reducir el consumo de energía, pues también es ahorro. Por ejemplo, en este caso, pues el consumo de energía, la factura de gas se redujo en 650,000 al año. Y también es cuestión de tiempo, mayor rendimiento. Una producción un aumento en la producción de botellas en una planta embotelladora de 250 a 280 por minuto, que es decir, la velocidad, un incremento del 12%, nos hace una producción que antes hacían 113 horas, ahora en 77 horas. Entonces, si se fijan, ese tiempo de producción es lo que nos da la eficiencia. Es decir, si produzco lo mismo en una menor cantidad de tiempo, pues voy a ahorrar tiempo y recursos económicos y recursos físicos. Y el tiempo pues también es el recurso más importante. Entonces, todos los servicios que les he estado presentando de manera general, ¿qué impacto tienen en diferentes indicadores de desempeño? Pues lo que buscamos nosotros con la eficiencia energética como servicio es que una máquina o cualquier producción pase de decir solamente es eficiente a decir por qué es eficiente, cómo lo estás haciendo eficiente y dónde hay oportunidades de mejora. Con ello es incrementar el OEE. Por eso es que nuestras ofertas se están basando en eso, en cómo dar una solución que tenga los ahorros en el costo total de propiedad
y que incrementen la eficiencia de la máquina. Por ejemplo, pues tenemos diferentes indicadores como es el OE, TPM que ya estuvimos viendo, la carga de trabajo de personal, lo que les decía ahorita, el trasladar las operaciones de su personal a nuestro personal también les genera ahorros, el cumplimiento de estándares como tal, el tiempo de vida de los componentes, lo que le llaman el mean time before failure, o tiempo promedio entre fallas o entre reparaciones, la implementación de nuevas tecnologías, cómo nos podemos ayudar a hacer el cambio de tecnología de una a otra que tenga un menor gasto energético, cómo mejorar la seguridad de la maquinaria. Recuerden que los componentes que funcionan adecuadamente pues proveen mayor seguridad. ¿Cómo les podemos ayudar al manejo de componentes y al costo total de propiedad? Si hablamos del soporte técnico y fallas, pues se fijan, tiene un mayor efecto en la parte de TPM y OE porque son las partes preventivas. Por eso es que tiene un efecto en TCO, pero la detección de fallas pues, no nos va a ayudar tanto en la parte de cumplimiento de estándares o manejo de componentes. Son solamente normalmente correctivas. Cuando hablamos de instalación y parametrización, cambia un poco porque nosotros absorbemos la parte de carga de trabajo de personal y reducimos los tiempos que tienen de falla entre componentes. Un componente bien instalado desde un inicio va a dar menos fallas a lo largo de su tiempo de vida. Pues, pero les hacía el ejemplo del paralelismo en un componente. Por ejemplo, un eje coordenado. Nosotros tenemos sistemas ya preensamblados de ejes coordenados donde ya tienes esa calibración, esa configuración, que es más fácil de instalar y evitar fallas en el corto, mediano y hasta largo plazo. Entonces, esto les da al último un impacto en el TCO bastante grande. En la parte del mantenimiento de la reparación, el trasladarnos esas funciones, pues tiene un efecto muy similar. A lo mejor no viene la parte de implementación de nuevas tecnologías o de incrementar la seguridad, es, digamos, mediano, porque son más correctivos o más más correctivos o más para mantenimiento o para saber qué se pueden hacer. ¿Por qué llegan a aumentar o por qué se toma como medio? Lo tomamos medio porque las nuevas tecnologías a veces lo que evita que la gente las implemente es el no saber cómo llevar a cabo después los mantenimientos o cómo llevar los servicios. Los que tienen mayor impacto pues son los servicios de ahorro de energía, porque hacen desde la parte del análisis, la evaluación, el plan energético, entonces son un poco más grandes. La parte de optimización es lo que más efecto tiene, por ejemplo, en la implementación de nuevas tecnologías, en el cumplimiento de estándares, en mejorar la seguridad, porque todo esto se hace una evaluación desde la parte preventiva. Entonces, todo lo que se hace en una etapa temprana de un diseño o de una implementación tiene mayor impacto que aquella que se hace al final o de manera correctiva. Los contratos de servicio pues engloban la mayoría de nuestros servicios, entonces se trasladan los mismos tipos de beneficios hacia ellos. Y la parte de entrenamientos y talleres, pues obviamente el efecto va a depender de la persona que lo lleva a cabo, pero tiene un efecto muy positivo dentro de la empresa, el saber cómo hacerlo por ustedes mismos, el no depender de alguien más y tener el conocimiento. Entonces esa es la parte que es primordial también para nosotros. Entonces, hasta aquí llega la parte de la presentación de mi lado. Vamos a abrir para la parte de preguntas, ya sea aquellas que estén pendientes de contestar o dar lectura. Y posteriormente vamos a hacer un pequeño, digamos un mini examen, va a ser rápido. Son 8 preguntas de 20 segundos cada una, no es nada complicado, preguntas de respuesta múltiple. Entonces, Khalid, no sé si me podrías ayudar con las preguntas que están pendientes para responder primero. Claro que sí, Paco. Mira, tengo 3 preguntas que quedaron pendientes para responder. La primera de ellas es de Oscar y nos pregunta, para determinar el OEE, ¿también se puede elaborar por medio de un diagrama de espina de pescado? No, lo que pasa es que son cosas diferentes. La parte del diagrama de espina de pescado lo que te hace es que busca la causa raíz del problema. O sea, el diagrama causa raíz va a tener un efecto en conocer cuáles son las fallas cuando ya estás
buscando cómo mejorar, ya sea en este caso la disponibilidad de la máquina, que es lo más probable por el tema de desperfectos. Cuando el OE nada más lo evalúa, no es un correctivo. Entonces nada más te dice, función, estás en este nivel. Cuando tú elaboras tu diagrama de pescado e implementas esas acciones, seguramente van a tener un efecto en la disponibilidad de la máquina y van a incrementar el OE, pero no es que vaya directamente relacionado con la evaluación. Es un efecto consecuencia de, un incremento en el OE es consecuencia de implementar un diagrama de pescado. Perfecto. Otra pregunta adicional de Oscar es, Sí. ¿cuál es el porcentaje mínimo aceptable de OEE para la mayoría de las empresas de producción? Mira, no es que sea mínimo aceptable. Como les mencioné ahorita, hay niveles. El nivel bajo, o sea, digamos que es un parámetro que te dice el nivel bajo es 40% y luego te vas a un 60% que es aceptable, un 85% que llevas a un nivel clase mundial. Depende de lo que tú vayas a implementar. Obviamente todo el mundo diríamos, pues lo mejor sería el 100% o irnos al menos al nivel de clase mundial. Depende de qué es lo que estés implementando. No te podría decir que hay un mínimo. Hay parámetros donde puedes decir, para las industrias alimenticia, por ejemplo, rondan alrededor entre un 79 y un 87% en promedio, pero son promedios, o sea, no hay un mínimo aceptable. Perfecto. Tengo una adicional que acaba de llegar de Félix. Pregunta, ¿cuál es el primer escalón antes de implementar integralmente estándares de calidad como los que se mencionan? El primer escalón es conocer la estructura. Normalmente, si te fijas, todos los estándares parten de una parte de filosofía. Los estándares te dicen qué puedes hacer, pero no te dan ninguna solución. Un estándar, por ejemplo, hay una diferencia, y por eso es que hay una diferencia entre un estándar y una regulación. Un estándar son las propuestas de las mejores prácticas a desarrollar. Entonces, ¿qué necesitas ver? Empate con la filosofía de tu empresa, que tengas, o sea, ese cambio de hábitos dentro de la empresa, primero que nada, o sea, hacia dónde te vas a enfocar. Si es un tema, por ejemplo, de calidad, pues la calidad tiene que estar dentro de tus medibles. Sirve de poco el decir, yo voy a implementar un sistema de gestión de eficiencia energética si yo no tengo ningún medible para saber si estoy haciéndolo o no lo estoy haciendo bien, o no está dentro de mis compromisos. Si la gerencia no está involucrada y no dice, para mí tiene un efecto, o yo quiero en futuro plazo, mediano o corto, tener ahorros energéticos, por mucho que lo quieras implementar, pues no va a haber ese apoyo de respaldo. Entonces, es toda una filosofía que viene desde la parte gerencial, normalmente hacia abajo. Entonces, es el involucramiento de todas las partes y que sea un compromiso o un medible de la empresa. Perfecto. Y la última, antes de pasar a la actividad, Luis pregunta, hola, ¿qué pasa si se interrumpe el suministro eléctrico? ¿Cómo impacta esto el OEE? Te cuenta dentro de los faros. Es menor disponibilidad de la máquina. Acuérdense que la parte de disponibilidad es de tu tiempo total, cuánto tiempo está disponible para producir. Por el motivo que sea, obviamente tienes una parte, como dijimos ahorita, en tiempo real, y luego quitas el tiempo planeado. Y esta parte, un corte de suministro, pues quitas de tu tiempo, es un paro no planeado. Entonces, lo que hace es disminuye la parte de disponibilidad y baja el cociente de disponibilidad. Perfecto, Paco. Entonces, esa es la última pregunta. Si quieres proceder a la evaluación. Ok, entonces, antes de terminar, va una última. Esa es a modo de, digamos, de concurso. Lo que va a hacer es, les va a dar únicamente 20 segundos por cada pregunta para responder. En esos 20 segundos van a tener que esperar. Terminan los 20 segundos y cambia automáticamente de pregunta. Entonces,
Ya saben que van a ser 20 segundos por cada pregunta. Van a responder y les va a dar puntaje. El puntaje es tanto si está bien y el tiempo que tardaron en responderla. ¿Estamos? Doy un minuto para en lo que cambio aquí, para comenzar la encuesta. Ahora sí, ¿listos para competir? Primero que llega, pueden ser hasta 1000 puntos por pregunta. Entonces, como les decía, el tiempo que tarden en responder, pues mayor puntaje les va a dar. Y ahora sí, se activa la... Okay. 20 segundos. Momento. Les está dando como cerrada. Perdón, porque algo estaba fallando que me parece como que está bloqueada. Ahora sí, corren los 20 segundos. Ok. Bien, 57% acertaron esta. Esos son los primeros lugares. Segunda pregunta. Muy bien. 70% acertó. Tercera pregunta. De acuerdo a ISO 11011, ¿cuáles son los 3 subsistemas de aire comprimido a evaluar? Ok. Aquí está el truco, se los digo. La primera pregunta dice generación, preparación y distribución de aire. Generación y preparación es la parte de suministro y faltaría la parte de utilización, que es la demanda.
¿Cuántos módulos de servicio componen los servicios de ahorro de energía en Festo? Ok, se cierra. Bien, la mayoría lo acertó. Siguiente pregunta. Ordena la clasificación de la calidad del aire comprimido de acuerdo a ISO 8573. Es decir, cómo se lee la norma ISO 8573. Bien, su mayoría acertado, me gusto. ¿Cuál es el objetivo del TPM? Perfecto, su mayoría acertado, muy bien. ¿Cuál es la base del TPM? ¿Se recuerdan el diagrama de 5 pilares? Perfecto. ¿Cuáles son los parámetros para determinar la efectividad general del equipo? Perfecto. El truco con la parte de disponibilidad de la máquina y la velocidad es que la velocidad le faltaría tener una relación con respecto al total. Pues muchas enhorabuena a los que tuvieron los primeros lugares. Igual nos gustaría que nos envíen el pantallazo de quiénes obtuvieron los primeros 10. Eso lo van a tener ustedes, un pantallazo del celular. Y pues con esto terminamos la parte de la sesión del día de hoy. Pongo a su disposición, pues estamos nosotros en contacto a la orden. El día de hoy pues, soy Francisco Castillo. Mañana va a exponer Eddie Cruz, el jueves Calido Ortiz. Y por último, ahí mismo en la página, así como en el celular, sin que se desconecten, les pediría contestar la última encuesta, que es una encuesta de retroalimentación. Esta se usan, esa me la quedo para mí para mejor, ahora sí que volvemos a la mejora continua también de la parte de presentaciones y se les agradecería sus comentarios.
Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo.